Móstoles tiene una novedad, atención, trascendente en este momento, porque ya les digo que hoy todo este, en fin, agrio sabor recorre desde la Corona hasta la policía. Pero Partido Popular en Móstoles, atención a lo que acaba de pasar. Hay una denuncia de acoso sexual contra el alcalde. En lo que se está diciendo desde los denunciantes es un nuevo caso Nevenka. Se denuncia y se dice, es que ella, es que sus ambiciones. Bueno, esta mañana el Partido Popular lo ha hecho de los Santos, dice, vamos a publicar el expediente para que quede claro lo que hay aquí. El Partido Popular acaba de rectificar y dice que no va a publicar el expediente. Esta mañana anuncia expediente público, ahora dice rectificación, no lo vamos a publicar. Socialista, le respondo, todo el peso de la ley contra cualquier hombre, de cualquier formación, de cualquier estrato que acuse y abuse de una mujer. Pues lo tengo que dejar aquí. Jaime, muchísimas gracias. ¿Le ha quedado claro? Sí, lo que me dices es que tú has leído la querella presentada contra el alcalde de Móstoles y que sería acoso laboral lo que ella denuncia y no sexual. El expediente que llega al Partido Popular, Susana. Y no llamaron a la víctima. De momento la querella que ni siquiera llamasteis a la muy víctima. Pocos días. Que ni siquiera llamaron a la víctima, porque eso pasó al comité. No. Víctor, y además hay una denuncia, Jaime, hay una denuncia por acoso laboral y por acoso sexual, que está denunciado. Y ha denunciado también al partido. Entonces, tú estás pidiendo la dimisión de Marlaska por omisión, pues yo te imagino que también pedirás la dimisión de Alfonso Serrano, de Ayuso y de Ana Millán, que la recibieron y que la invitaron a marcharse. Lo tengo que dejar aquí, Víctor. Pregunto. Creo que ya está respondida tu pregunta. Insisto, Susana, pero yo termina, creo que termina, venga, es que no me quiero alargar más. Jaime, termina. Es que, claro, pero si Víctor miente, hay que aclarar. No estoy mintiendo, Jaime. El Partido Popular por favor, que termine. El Partido Popular se pone en contacto por escrito y así consta en el expediente que Susana estaré encantado de mostrarte el martes con me lo traes, la presunta víctima. Todo lo que está haciendo el Partido Socialista ahora es, de alguna manera, seguir encubriendo al canalla presunto del DAO. Pues eso es, Javier, en el Partido Popular rectifican y aseguran que no van a hacer público ese expediente porque es confidencial. Así han corregido a Jaime de los Santos, que, como decías, esta mañana había prometido que iba a hacer público ese expediente para, a su juicio, demostrar que la denuncia que recibieron era por acoso laboral y no por acoso sexual. Aún así, en el Partido Popular, pese a todo, siguen defendiendo la actuación del Comité de Derechos y Garantías. Dicen que hicieron lo correcto, pese a que solo entrevistaron a la víctima por correo electrónico. A Manuel Bautista le citaron presencialmente y desde entonces hasta hoy siguen protegiendo al alcalde de Móstoles. Yo el ministro les metía un puro a todos estos que hablaron el otro día, que no te cuento. Al menos iban a tener que pasar por el juzgado. Pero se han dado cuenta de que enfrentarse a las mujeres y dejarlas siempre como es que esta es una ambiciosa, es que esta es mala, es que esta es una charo, es que esta es una tal. Bueno, eso les va a costar. Les va a costar votos. Y sobre todo que lo digan las mujeres. Porque Isabel Ayuso la estuvo defendiendo el otro día diciendo que esto era todo el Partido Socialista que les quería liar mucho, ¿no? Bueno, pues lo van a pagar. No lo olvides, lo van a pagar. Y lo van a pagar en las urnas. No te retires, Rosa. Quiero lectura aquí en la mesa. El Partido Popular hoy anuncia, haremos público el expediente en Móstoles. Losada, Santaolalla, Alberto, aquí. Javier, no se puede publicar... Ahora dicen que no. Lo que no se puede publicar es lo que no se tiene. Y lo que tiene no es un expediente, es un paripé que se hizo para cerrar el caso antes incluso de abrirlo. Porque si tuviera, para que fuera un expediente, tendrían que haber escuchado a las dos partes, tenían que haber recibido a las dos partes, dar la oportunidad al denunciante para que presentara los medios de prueba que considerara oportuno, que por lo menos aportara su relato de los hechos. Entonces, no puedes hacer público, primero hay problemas de confidencialidad, y segundo, no puedes hacer público lo que no tienes. Si en este caso el Partido Popular no tiene un expediente. Y tercero, como decíamos antes, en el Partido Popular eran muy conscientes de que esto les estaba haciendo daño, de que la acusación de encubrimiento les estaba haciendo daño, y había que salir a toda velocidad a empatar con el PSOE en el desastre y a señalar a Marlaska como encubridor. Por lo tanto, no es un error
Es una estrategia. Rectificación de hoy, la rectificación de hoy es llamativa. En cuestión de horas vamos a hacer público esto, pese a que no han escuchado a la víctima. Y horas después ya no lo vamos a hacer público. ¿Pero y esto qué es? La rectificación tiene que ver con una torpeza infinita de su secretario de Igualdad, Jaime de los Santos, diciendo que va a hacer público una cosa que no puede hacer público. Y yo ahí a lo que quiero ir es al fondo. La lástima es que ya no nos fiamos de nuestras propias instituciones, porque todo el caso del DAO acabará siendo público, todo, y sin embargo este caso no. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que era mejor tener protocolos internos para que no hiciera falta denunciar porque no nos fiamos de las instituciones. No. Un segundo. Que esto, de verdad, para que se me entienda bien, tiene que tener su matiz. Creo que está bien que haya protocolos internos, por supuesto, pero no como sustitutivo, porque ahora esta mujer, no lo es. Esta mujer se queda sin su presunción de inocencia porque no puede demostrar nada. ¿El del caso de Móstoles ahora? Sí, ahora sí. A ver, pues en el caso de Móstoles, claro que puede demostrarlo la víctima con 8 correos, con grabaciones del número 2 del Partido Popular, el señor Alfonso Serrano, y la número 3, Ana Millán, mandándola a casa calladita con su marido. Creo que no la mandaban a casa porque había hecho mal una gestión, creo que era porque estaba denunciando una situación de acoso sexual y laboral. Pero dicho esto, lo que ha pasado es muy grave. Ayer teníamos en las últimas horas al vicesecretario, a este machista que ocupa el cargo de vicesecretario de Igualdad o de secretario de Igualdad, el que llevaba las bolsas, Jaime de los Santos, diciendo que iba a hacer público un expediente. Horas después se le corrige y se dice que no se va a hacer público. ¿Esto es cómo se toma el Partido Popular el acoso sexual? ¿El acoso sexual en el Partido Popular es confundirlo con ligar, como hizo el señor Serrano? ¿El acoso sexual en el Partido Popular es taparlo y humillar a la víctima y filtrar sus datos, como están haciendo? ¿Qué es el acoso sexual para el Partido Popular? Porque lo que estamos viendo es que cada vez hay más mujeres acosadas, cada vez hay más mujeres violadas y sobre todo cada vez hay más mujeres que lo denuncian. Y esto es lo que les está costando al Partido Popular de entender, que por mucho que lo tapen, las mujeres ya no se callan. ¿Tú crees que todo lo que está ocurriendo no es un error, como se estaba leyendo en la mesa, que se está señalando al ministro como una estrategia, aunque sea mentira, para que caiga? Bueno, claro, pero es que lo que ha dicho el señor Feijóo cuando dice, bueno, no se habrá enterado, pero por si acaso, por si las moscas, ¿no? Oye, él dijo, se paseó con un narcotraficante en Galicia durante muchísimo tiempo y luego dijo que no sabía que era narcotraficante. Bueno, pues entonces no tendría que estar. Por sus mismas palabras se tenía que haber marchado hace mucho tiempo. No ahora, ¿no? Entonces, es esa desfachatez que tienen, que se creen en un parlamento, que yo no he visto, mira que he ido al parlamento y mira que me he tragado declaraciones de todos. Yo no he visto a nadie. Y las mujeres, la Cuca Gamarra, esta otra Muñoz, que no sé dónde ha salido, todas atacando al ministro, pero de ella no dicen ni una palabra, no dicen, nos solidarizamos con esa mujer, con lo que puede haber estado pasando esa mujer. Ninguna. Todo es contra el ministro, a ver si se lo pueden cargar y llegan ellos antes a la Moncloa. Es que de verdad. Y luego esos policías o esos guardias civiles que le han estado ofreciendo a esa persona, le han estado ofreciendo puestos de otro para poderla tapar la boca, como están haciendo con lo de Móstoles, ofreciéndole todo tipo de puestos más importantes. Y facilitan sus teléfonos, facilitan sus nombres. Mira, te voy a decir una cosa. El día 9, Sara, también va para ti. El día 9 de marzo vamos a organizar Comisiones Obreras un gran acto en favor de las mujeres. Porque queremos mujeres, no queremos mujeres calladas, sí que queremos mujeres que seamos solidarias con las mujeres. Si me vais a te llamaré para invitar. Sí, voy a estar. Dejadme. Vale, que no lo había visto. Pues eso, todas allí. Hechos en sí. Y luego hay una lectura política y es si en cierta cuestión da igual lo que haya pasado, lo que se utiliza es lo que haya pasado para la desproporción. Y estamos en este movimiento. Hemos visto al Partido Popular acusar de encubrimiento, de un delito, al ministro y ahora de dar esta marcha atrás. Si el ministro no lo conocía, es un verdadero incompetente. Y veremos si lo conocía o no de determinados medios que publican que el ministro conocía los hechos desde hacía varios meses. No sabemos si conocía o no conocía efectivamente el hecho, pero que en cualquier caso, lo conociese o no, él tiene la responsabilidad de saber qué es lo que ocurre. Y
Y hay algo más, porque primero se dice es un delincuente, después se corrige esto y conclusión, da igual, que dimita. Si el ministro no lo conocía, es un verdadero incompetente. Pero la responsabilidad política del ministro de Interior es incompatible con seguir en el cargo. El ministro de Interior debería de haber dimitido ya y el presidente del gobierno, si no dimite, debería haberle cesado ayer. Lamentablemente, ni el ministro ni el presidente del gobierno están a la altura de sus responsabilidades. Losada. Aquí en provincias, pero yo vivo en Galicia, a mí me gobernó Alberto Núñez Feijóo durante 14 años. Entonces, esto se lo he visto hacer decenas de veces. Aquí se juntan dos cosas. Una, la estrategia madre, que es aquí todo tiene que acabar y empezar en Pedro Sánchez. Da igual lo que pase, llueve, Pedro Sánchez. Nieva, Pedro Sánchez. Hay un accidente, Pedro Sánchez. Da igual, pase lo que pase, todo acaba en Pedro Sánchez. Pero después hay una segunda derivada que explica la ansiedad. Alberto Núñez Feijóo siempre tuvo una característica, tanto cuando estaba en la oposición como en el gobierno, que es cuando siente que ha cometido un error o lo han cogido en falta, sale inmediatamente a empatar. Pues lo vimos en el caso de Adamuz con la Dana, el esfuerzo del PP por convertir el trágico accidente de Adamuz en la Dana del Partido Socialista. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos el intento de convertir a toda prisa lo que ha sucedido en la policía con algo semejante o parecido a lo del alcalde de Móstoles, con una diferencia. En el caso del alcalde de Móstoles hay grabaciones que acreditan que desde el partido se trató de parar la denuncia, encubrirla, se le decía a la denunciante que piensa en tus hijos, va a ser mejor para ti estarte callada, y en este caso no. Pero el objetivo, y de ahí la ansiedad, es la percepción de que lo de Móstoles nos ha hecho daño, tenemos ahí una herida abierta, vamos a abrir lo antes posible otra parecida en el PSOE. Esa estrategia de empatar en el desastre. Bueno, aquí yo le he visto hacer a Alberto Núñez Feijóo muchas veces. Si la estrategia es empatar, en este caso, si eso fuese, el PSOE ganaría por goleada porque es mucho más grave lo del DAO. No, pero estamos hablando del encubrimiento, claro. no de la agresión. Claro, a donde voy es el Partido Popular cometió un error absurdo y estúpido, porque bastante grave era la situación como para tener que encima acusar de encubrimiento. Seguís diciendo que esto es un error. Esto es un error. No, cuando un portavoz tras... todo es culpa de Pedro Sánchez. Y dos, hay que demostrar que el PSOE lo ha hecho peor en un caso parecido. Bueno, eso es la mía es que como todo es culpa de Pedro Sánchez, cometo el error de ir a la grande. No, tengo que empatar. Manual de persistencia. Me parece una enorme torpeza y, en todo caso, el ministro tendría que dimitir. Yo no sé si lo sabía, que incluso ha cambiado las normas para mantenerlo después de su edad de jubilación, y es un señor que hace esto. Yo como ministro me voy corriendo. ¿Cómo lo vas a ver? Por favor, Sara. Me gustaría decir, primero, el chiste. Hasta una borrasca tiene Pedro esta semana, que yo creo que ha propuesto el Partido Popular a los meteorólogos. No fueron los franceses. Segundo chiste. Unos tienen el manual de resistencia y otros el de persistencia, que es persistir en lo mismo. Todo es culpa del gobierno. Y ahora la realidad y lo importante. No hay víctimas de primera o de segunda. Cuando acompañas a las víctimas de agresión sexual, de malos tratos, te das cuenta que no hay una víctima peor que otra. El problema es la reacción. Hay una reacción peor que otra. La reacción que se produce con el caso de Móstoles es mucha peor que la que se produce con el DAO. ¿Por qué? Porque se señala a la víctima, porque vemos a un Partido Popular feroz contra la víctima, humillando a la víctima, y porque no dimite ni Dios. Totalmente y con el DAO hay muchos errores y cosas muy graves, como que la víctima tuviese miedo internamente en los canales a la hora de poner una denuncia. Pero en cuanto se conoce la querella, que lo conocemos todos el mismo día, este señor está cesado. No es por ello que la víctima del DAO sea más importante o menos que la de Móstoles. Las dos pintan lo mismo e importan lo mismo. Es como la derecha, que las dos las quieren utilizar Carla Coña, para cosas distintas. Partido Popular abrió primero y rectificó después. Hoy ha hablado Margarita Robles, ha hablado Félix Bolaños y lo que se está diciendo es acusación primera del Partido Popular. El ministro lo sabía, lo encubrió. Es un delito esa acusación. Pero se hace dentro de la Cámara y hay protección parlamentaria. Cuando ocurre dentro del Congreso, la teoría del Constitucional entra dentro de lo legítimo, pero se está replicando fuera. Hay una acusación de acusar al ministro de encubrir. Es un delito, insisto, y se ha rectificado después. Hoy, Margarita Robles, Félix Bolaños.
No solo me avergüenza, sino que siento un profundo dolor. Estoy conmocionada. Me parece tan sorprendente que pueda pasar todavía en el ámbito de la administración pública, que la justicia trabaje, actúe y actúe rápido. Hemos de reflexionar todos. Tiene que haber protocolos ágiles. Duele mucho que después de tanto tiempo esta persona se haya sentido desprotegida. Sí. Ninguna organización humana está libre de que en su seno haya comportamientos machistas, haya agresiones, haya acosos, haya cerdos machistas que acosan a las mujeres. Cuando afecta a un gobierno socialista o al Partido Socialista, en horas están fuera. Cuando afecta a otras organizaciones, como es el caso del Partido Popular, se protege al presunto agresor y se denigra a la víctima. Y ahora mismo la batalla política está servida, porque el Partido Popular ha llegado a acusar al ministro de encubrir un delito, para rectificarlo después, insisto, pero en esto puede haber cruzado la línea de fuera de juego, hasta el punto de que se ha dicho esto. No puedo decirles cuáles son las causas como Óscar Puente de mayo. Han dicho, repítanlo en la calle, que nos vemos en los tribunales. Si el ministro de Interior es un verdadero incompetente. Tiene toda la pinta de que lo sabía y lo tapó. El ministro lo ha estado tapando, así que también tiene que dimitir él. Sabemos que lo conocía. ¿Qué hace usted todavía ahí? Es devastador. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual. Da náuseas. Después de haber tapado al presunto violador y su mano derecha, no sé qué demonios hace usted aquí. Tan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó. Porque entonces nos veremos en otras instancias. Salgan ustedes y digan lo que han dicho del ministro Marlaska y nos vemos en los tribunales. Muchas gracias. Cristina Cañedo, esto ahora mismo es algo que tiene cobertura dentro de la Cámara, pero esto es ahora mismo algo que escandaliza y duele al gobierno. Sí, que enfada de una forma mayúscula, están muy indignados, es lo que nos dicen en Moncloa. Aquí saben que en el Partido Popular han medido las palabras al milímetro. Dentro sí dijeron que el ministro había encubierto una violación, eso es una calumnia, y lo que están haciendo ahora es verter dudas, es elucubrar algo que se podría enmarcar dentro de la libertad de expresión. Por eso, a esta hora en Moncloa no tienen pensado tomar ninguna acción legal, pero sí que señalan al Partido Popular por llevar a cabo esa estrategia de antipolítica, dicen, de verter mentiras sobre un gobierno sabiendo que lo son, y la de señalar además a un ministro que actuó nada más conocer los hechos, y lo hace además, dicen, un partido que todavía sigue teniendo dentro de sus filas a personas señaladas precisamente por agresiones sexuales. Y el señor Marlaska no lo pensó un minuto. Inmediatamente que conoció cuál había sido el tenor de los hechos, o al menos presuntamente, pidió la dimisión del DAO. ¿Qué más puede hacer el señor Marlaska? Si escuchamos esa mañana en el Congreso que lo sabía, y es falso que se conociera. El propio abogado de la víctima ha tenido que salir diciendo que es falso. ¿Cree que debería dimitir? No. En mi opinión, el Ministerio del Interior actuó con total contundencia, agilidad e inmediatez tan pronto como conoció los hechos. Manuel Rico, director de Público, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Rico, esto es un delito. Acusar al ministro, no ya sin pruebas, sino de un delito de encubrimiento. ¿Esto puede acabar en tribunales? A ver, yo no creo que acabe en tribunales. Obviamente tú no puedes acusar a alguien de cometer un delito si no lo ha hecho, pero bueno, yo creo que más allá de que no va a terminar en tribunales, aquí lo que hay es una metedura de pata, una más garrafal por parte del PP, ¿no? De esa inteligencia artificial que lleva la estrategia del PP, porque ante un hecho gravísimo y que no podemos olvidar, que es la violación, presunta, pero la violación, el hecho de que no hayan funcionado los protocolos dentro de la policía porque la víctima no ha ido a denunciar por vía interna, y por lo tanto hay que hacer una revisión clara sobre eso, ante el posible encubrimiento por parte de algunas personas cercanas al DAO. Lo que hace el PP es, entra como elefante en una cacharrería, en este caso en el Congreso, bueno, pone a Tellado y demás cúpula a acusar sin pruebas de un delito
al ministro, con lo cual mueven el debate y en vez de seguir hablando sobre lo ocurrido y que es suficientemente grave como para pedir explicaciones al Ministerio del Interior y tener ahí centrado el tema, pues se convierten ellos una vez más en protagonismo por esa ansiedad de ver quién suelta el insulto más grande todos los días, ¿no? Una ansiedad en la que Tellado y Cía compiten permanentemente con Ayuso y bueno, y al final hay ocasiones como esta en la que les termina perjudicando y termina tapando, insisto, el tema de fondo que tenemos que abordar, que es el tema de los delitos estructurales, que claro que están en todas las entidades y que eso es lo realmente grave, ¿no? ¿Pero tú crees que esto es un error o esto es una estrategia? Bueno, a ver, la estrategia está ahí. La estrategia es que de todo es culpable Sánchez, de que sale el sol por la mañana y de que se pone por la noche, y que todos los días piden la dimisión de Sánchez o de cualquier ministro. La reacción del PP ante cualquier noticia que exista, da igual que sea gravísima o delictiva, como aquí, presuntamente delictiva, o un tema muchísimo menor, la reacción es siempre la misma. Sánchez dimisión, el sanchismo tiene desguazado a España y el ministro de turno, quien sea, también tiene que dimitir. Claro, como tú vas con esa plantilla fija, con ese chip fijo y ocurra lo que ocurra, dices siempre lo mismo, pues hay ocasiones en que eso se termina convirtiendo en, bueno, pues en un problema para ti mismo, porque te pones en el foco y tapas el tema realmente grave de fondo. Entonces, el error es la estrategia, porque cualquier partido político, cualquier persona que analice la realidad debería tener, bueno, pues respuestas adaptables a la gravedad de los hechos. Si tú respondes siempre con la bomba nuclear, pues lógicamente hay veces que a quien termina afectando más, casi si te descuidas, es a ti por lanzarla de forma sin sentido, por decirlo de alguna forma. Rico, gracias. Te mando un abrazo. Cuídate. Un abrazo para vosotros. Voy a volver después contigo, perdonadme. Roger, una borrasca, Pedro. Sí, muy rápido. Lo que le pasa al Partido Popular, que al tener aliento de Vox a cogote, reacciona como Vox y se pasa de frenada. Bueno, quien marca la agenda política derecha en España es Vox, no es el PP, y pasa día tras día. Mira, lo que pasa a la Policía Nacional no es un caso aislado. Yo creo que es un proceso que hemos visto demasiadas veces. Víctimas presionadas o coaccionadas para que no denuncien. Y después presuntos agresores sexuales encubiertos por su cerco más cercano. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta gente de policía no confió en el protocolo interno? Esta es la pregunta. El protocolo existe. ¿Por qué no confió? Y buscando los datos... Es una buena pregunta, sí. Porque además, perdona, Roger, no es un agente, no es una policía rasa para entendernos, es una inspectora. O sea, efectivamente. Eso tiene cierta graduación y efectivamente es una de las preguntas que hay que hacer. Hay que decir que la querella, que está muy bien armada jurídicamente, a mí me decían esta semana, un ciudadano cualquiera por una acusación así directamente se va al calabozo y desde luego